Los hijos de Hades. Fagreo, Macaria, Melinoe, Pluto y las Eriñas. Seres enigmáticos, cada uno con un papel único en el gran tapiz de la mitología griega. Acompáñenme a explorar sus historias, sus poderes y sus misterios. Fagreo, el dios renacido. En el corazón del inframundo, donde las sombras susurran secretos ancestrales y el río Estigia fluye con el peso de las almas perdidas, nació Fagreo, el primogénito de Hades y Perséfone. Su nacimiento no fue un evento cualquiera, fue un momento que resonó en los confines del mundo subterráneo y en las alturas del Olimpo. Fagreo estaba destinado a ser un dios de dualidades, un puente entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Pero su historia, como muchas en la mitología griega, es una de las más trágicas y fascinantes, un relato que nos habla de destrucción, redención y renacimiento. Fagreo fue concebido como el heredero del inframundo, un dios destinado a gobernar junto a su padre en el reino de los muertos. Desde su nacimiento, se le consideró un ser de gran poder, un dios que podía unir los mundos de los vivos y los muertos. Pero su destino fue truncado demasiado pronto. La celosa Hera, esposa de Zeus, no podía tolerar que el hijo de Hades y Perséfone alcanzara tal poder. En un acto de venganza, envió a los titanes, seres primordiales y destructivos, para acabar con la vida del joven dios. Los titanes, disfrazados con pinturas blancas para confundir al niño, lo atraparon y lo descuartizaron. Fue un acto brutal, un crimen que sacudió los cimientos del inframundo y del Olimpo. La muerte de Fagreo no fue solo una pérdida para sus padres, sino un golpe para el equilibrio cósmico. Sin embargo, incluso en la tragedia, hay espacio para la esperanza. Zeus, el rey de los dioses, intervino. Rescató el corazón de Fagreo y lo usó para crear una nueva vida. Dioniso, el dios del vino, la fiesta y el éxtasis. De esta manera, Fagreo renació en otra forma. A través de Dioniso, su esencia continuó viviendo, uniendo el inframundo y la vida en un ciclo eterno. Fagreo se convirtió en un símbolo de muerte y renacimiento, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda hay una chispa de luz que espera ser reavivada. Pero, ¿qué significa realmente este renacimiento? ¿Es solo una historia mitológica o encierra una lección más profunda para nosotros? La historia de Fagreo nos invita a reflexionar sobre los ciclos de la existencia. La muerte no es un final, sino una transición. La vida surge de la muerte y la muerte da paso a la vida. Fagreo, en su dualidad, encarna este equilibrio cósmico. Es un dios que nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza de renacimiento y transformación. En la naturaleza, vemos este ciclo constantemente. Las estaciones cambian, las flores mueren en invierno y renacen en primavera. Fagreo es la personificación de este proceso eterno. En la cultura griega, Fagreo y Dioniso eran vistos como dos facetas de la misma deidad. Mientras Fagreo representaba el lado oscuro y místico, Dioniso encarnaba la alegría y la celebración. Juntos, formaban una figura compleja y poderosa, un dios que trascendía los límites entre los mundos. En los misterios órficos, una secta religiosa de la antigua Grecia, Fagreo era venerado como un dios de la regeneración y la inmortalidad. Sus seguidores creían que, a través de rituales y purificaciones, podían alcanzar un estado de unión con lo divino, imitando el renacimiento de Fagreo. La figura de Fagreo ha trascendido el tiempo y ha encontrado un lugar en la cultura moderna. En el videojuego Hades, desarrollado por Supergiant Games, Fagreo es el protagonista, un joven que busca escapar del inframundo y descubrir su verdadera identidad. Este enfoque moderno revitaliza su historia, llevándola a nuevas audiencias y explorando temas como la identidad, la familia y la búsqueda de la libertad. Además, en la literatura y el arte, Fagreo sigue siendo un símbolo poderoso de transformación y resiliencia. Pero, ¿qué piensas tú sobre la historia de Fagreo? ¿Crees que su renacimiento simboliza algo más profundo en nuestra propia existencia? ¿Has experimentado algún momento en tu vida que te haya hecho sentir como si hubieras renacido? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Fagreo, el dios renacido, es un recordatorio de que la vida es un ciclo interminable de pérdida y recuperación. Su historia nos habla de resiliencia, de la capacidad de renacer de nuestras propias cenizas. En un mundo lleno de incertidumbre, Fagreo nos enseña que, incluso en la oscuridad, hay un camino hacia la luz.
Ya sea a través de la mitología, la filosofía o nuestra propia experiencia, su legado sigue vivo, inspirándonos a encontrar esperanza en los momentos más difíciles. Macaria, la diosa de la muerte dulce. En las profundidades del inframundo, donde las almas de los muertos vagan en busca de descanso, existe una figura que brilla con una luz propia. Macaria, la hija de Hades y Perséfone, es la personificación de una muerte pacífica. Su nombre, que significa bendita o feliz, nos habla de su papel único en el reino de los muertos. Mientras el inframundo suele asociarse con el miedo y la oscuridad, Macaria emerge como un faro de compasión, ofreciendo consuelo a aquellos que se preparan para su último viaje. Macaria no es una diosa de la muerte en el sentido tradicional. No es una figura temible que arrebata vidas, sino una guía amorosa que otorga a los mortales el don de partir de este mundo sin dolor ni sufrimiento. En un reino gobernado por su padre, Hades, donde las sombras y los susurros de los muertos llenan el aire, Macaria brilla como un recordatorio de que la muerte no siempre es algo que temer. A veces, es un descanso merecido, un final tranquilo después de una vida bien vivida. La figura de Macaria nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte. En muchas culturas, la muerte se ve como algo aterrador, un final abrupto y doloroso. Pero Macaria nos muestra otra perspectiva, la muerte como un acto de liberación, como un paso necesario en el ciclo eterno de la vida. En la naturaleza, vemos este ciclo constantemente. Las hojas caen en otoño para renacer en primavera, las semillas mueren para dar vida a nuevas plantas. Macaria encarna esta idea, recordándonos que la muerte no es el enemigo, sino parte de un proceso natural y necesario. Aunque Macaria no es tan conocida como otras figuras de la mitología griega, su presencia es profundamente significativa. En algunas tradiciones, se la asocia con las Moiras, las diosas del destino, quienes tejen el hilo de la vida de cada mortal. Macaria es quien asegura que ese hilo se corte de manera suave y serena. En otras versiones, se la vincula con Thanatos, el dios de la muerte no violenta, con quien comparte el papel de guiar a las almas al más allá sin sufrimiento. La figura de Macaria ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. En la literatura, su nombre aparece en obras que exploran temas de muerte y redención, como un símbolo de esperanza en medio de la oscuridad. En el arte, se la representa a menudo como una figura luminosa, con un rostro sereno y una presencia tranquilizadora. Su imagen nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, hay espacio para la paz y la aceptación. Pero, ¿qué piensas tú sobre la figura de Macaria? ¿Crees que la muerte puede ser vista como un acto de compasión? ¿Has experimentado o conocido a alguien que haya tenido una muerte pacífica, como la que Macaria ofrece? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Macaria, la diosa de la muerte pacífica, nos deja un legado poderoso. En un mundo donde la muerte suele ser temida y evitada, ella nos enseña a aceptarla como parte natural de la vida. Su presencia en el inframundo no es solo un consuelo para las almas que parten, sino también un recordatorio para los vivos de que la muerte no tiene por qué ser algo aterrador. A veces, es simplemente el final de un viaje, un momento de descanso después de una vida llena de experiencias. Macaria, con su luz suave y su compasión infinita, nos muestra que incluso en el reino de las sombras, hay espacio para la paz y la serenidad. Su historia es un recordatorio de que la muerte, aunque inevitable, no tiene por qué ser algo que temamos. Al final, todos llegaremos a su lado, y cuando lo hagamos, esperamos que nos reciba con la misma gracia y amor que ofrece a todos los que cruzan su camino. Melinoe, la mensajera de los fantasmas. En las sombras del inframundo, donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan, habita una deidad misteriosa y escurridiza, Melinoe, la hija de Hades y Perséfone. Con un pie en el mundo de los vivos y otro en el de los muertos, Melinoe es la mensajera de los fantasmas, una figura que vaga por la tierra durante la noche, acompañada de espectros y espíritus inquietos. Su presencia es temida, pues trae consigo visiones de pesadilla y apariciones fantasmales. Sin embargo, Melinoe no es malvada, simplemente cumple su papel como puente entre los dos mundos. Su figura etérea y su conexión con la luna la convierten en un símbolo de lo desconocido, de aquello que no podemos ver pero que siempre está presente. Melinoe es una deidad única en el panteón griego. A diferencia de otros dioses y diosas, su papel no es gobernar ni juzgar, sino guiar. Ella es la encargada de llevar a los fantasmas de un mundo a otro,
asegurándose de que los espíritus inquietos encuentren su camino. Durante la noche, cuando la luna brilla en su máximo esplendor, Melinoe emerge del inframundo para recorrer la tierra, acompañada de un séquito de espectros. Su presencia es aterradora, pero también necesaria, pues mantiene el equilibrio entre los mundos de los vivos y los muertos. La figura de Melinoe nos invita a reflexionar sobre lo desconocido, sobre aquello que no podemos ver pero que siempre está presente. En muchas culturas, la noche y la luna son símbolos de misterio y transformación. Melinoe, con su conexión con la luna, encarna estos conceptos. Ella nos recuerda que hay aspectos de la existencia que escapan a nuestra comprensión, que hay fuerzas y presencias que no podemos controlar ni entender completamente. Pero, ¿es esto algo que debamos temer? ¿O es simplemente parte de la naturaleza de la vida y la muerte? Aunque Melinoe no es tan conocida como otras figuras de la mitología griega, su presencia es profundamente significativa. En algunas tradiciones, se la asocia con Hécate, la diosa de la magia y los cruces de caminos, con quien comparte el papel de guiar a las almas y los espíritus. En otras versiones, se la vincula con la luna y sus fases, simbolizando los ciclos de cambio y transformación. Melinoe es una figura compleja, que encarna tanto el miedo como la fascinación que sentimos hacia lo desconocido. La figura de Melinoe ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. En la literatura, su nombre aparece en obras que exploran temas de muerte, fantasmas y lo sobrenatural, como un símbolo de lo que está más allá de nuestra comprensión. En el arte, se la representa a menudo como una figura etérea, con un rostro pálido y una presencia inquietante. Su imagen nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay belleza y misterio. Pero, ¿qué piensas tú sobre la figura de Melinoe? ¿Crees que su papel como mensajera de los fantasmas es algo que debamos temer o respetar? ¿Has tenido alguna experiencia con lo sobrenatural o con lo desconocido? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Melinoe, la mensajera de los fantasmas, nos deja un legado poderoso. En un mundo donde lo desconocido suele ser temido y evitado, ella nos enseña a aceptarlo como parte natural de la existencia. Su presencia en el inframundo y en la tierra no es solo un recordatorio de la muerte, sino también de la continuidad de la vida. Melinoe nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, hay un hilo que nos conecta con lo que está más allá, con aquello que no podemos ver pero que siempre está presente. Melinoe, con su luz pálida y su conexión con la luna, nos muestra que incluso en el reino de las sombras, hay espacio para la belleza y el misterio. Su historia es un recordatorio de que la muerte y lo desconocido no tienen por qué ser algo que temamos. Al final, todos llegaremos a su lado, y cuando lo hagamos, esperamos que nos reciba con la misma gracia y serenidad que ofrece a todos los que cruzan su camino. Pluto, el dios de la riqueza oculta. En las profundidades del inframundo, donde las sombras guardan secretos ancestrales y la tierra esconde tesoros inimaginables, habita Pluto, el dios de la riqueza oculta. Hijo de Hades y Perséfone, Pluto es una deidad única en el panteón griego. Su nombre, que significa riqueza o abundancia, no se refiere solo al oro y las joyas, sino también a los tesoros de la tierra, los minerales, las cosechas y los frutos que brotan del suelo. Pluto es un recordatorio de que la riqueza no siempre es visible. A veces, está escondida en las profundidades, esperando ser descubierta. Aunque a menudo se le confunde con Plutón, el nombre romano de Hades, Pluto es una deidad distinta, un símbolo de prosperidad que surge de las sombras. Pluto no es un dios de la riqueza en el sentido tradicional. No es una figura que acumula oro y joyas, sino una deidad que representa la abundancia que yace oculta en la tierra. Los minerales que extraemos, las cosechas que cultivamos y los frutos que brotan del suelo son todos regalos de Pluto. Su presencia en el inframundo no es solo un recordatorio de la muerte, sino también de la vida y la prosperidad que pueden surgir de las profundidades más oscuras. La figura de Pluto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la riqueza y la abundancia. En un mundo donde la riqueza suele asociarse con el oro y las joyas, Pluto nos muestra que la verdadera abundancia está en la tierra, en los recursos que nos permiten vivir y prosperar. Su conexión con el inframundo nos recuerda que la riqueza no siempre es visible, que a veces está escondida, esperando ser descubierta. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podemos encontrar y valorar la riqueza oculta en nuestras propias vidas? Aunque Pluto no es tan conocido como otras figuras de la mitología griega, su presencia es profundamente significativa.
En algunas tradiciones se lo asocia con Deméter, la diosa de la agricultura, con quien comparte el papel de garantizar la fertilidad de la tierra. En otras versiones se lo vincula con Hades, el señor del inframundo, con quien comparte el dominio sobre las profundidades. Pluto es una figura compleja que encarna tanto la oscuridad como la prosperidad que puede surgir de ella. La figura de Pluto ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. En la literatura, su nombre aparece en obras que exploran temas de riqueza y abundancia, como un símbolo de la prosperidad que yace oculta. En el arte, se lo representa a menudo como una figura majestuosa, rodeado de minerales, cosechas y frutos. Su imagen nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay riqueza y abundancia esperando ser descubiertas. Pero, ¿qué piensas tú sobre la figura de Pluto? ¿Crees que su papel como dios de la riqueza oculta es algo que debamos valorar y respetar? ¿Has encontrado alguna vez riqueza en lugares inesperados? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Pluto, el dios de la riqueza oculta, nos deja un legado poderoso. En un mundo donde la riqueza suele asociarse con el oro y las joyas, él nos muestra que la verdadera abundancia está en la tierra, en los recursos que nos permiten vivir y prosperar. Su presencia en el inframundo no es solo un recordatorio de la muerte, sino también de la vida y la prosperidad que pueden surgir de las profundidades más oscuras. Pluto nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, hay riqueza y abundancia esperando ser descubiertas. Pluto, con su conexión con la Tierra y su papel como dios de la riqueza oculta, nos muestra que incluso en el reino de las sombras hay espacio para la prosperidad y la abundancia. Su historia es un recordatorio de que la riqueza no siempre es visible, que a veces está escondida, esperando ser descubierta. Al final, todos llegaremos a su lado, y cuando lo hagamos, esperamos que nos reciba con la misma gracia y serenidad que ofrece a todos los que cruzan su camino. Las Eriñas, las diosas de la venganza. En los rincones más oscuros del inframundo, donde el aire espeso está cargado de gritos de angustia y el eco de los pecados impunes resuena sin fin, habitan las Eriñas, también conocidas como las Furias. Aunque no son hijas directas de Hades, están estrechamente asociadas con su reino. Estas deidades temibles son las encargadas de perseguir a aquellos que cometen crímenes atroces, especialmente los que violan los lazos familiares. Con serpientes enredadas en su cabello y antorchas en mano, las Eriñas son el brazo vengador de la justicia divina. Su presencia es aterradora, pero necesaria, pues mantienen el equilibrio cósmico. Alecto, Megera y Tisífone son sus nombres, y juntas representan la ira implacable de los dioses. Las Eriñas no son diosas de la muerte, sino de la venganza. Su misión es perseguir a aquellos que han cometido crímenes horrendos, especialmente aquellos que atentan contra la familia, como el asesinato de un pariente o la violación de los lazos sagrados de la sangre. No hay lugar en el mundo donde un culpable pueda esconderse de ellas. Con sus alas negras y sus ojos llenos de furia, las Eriñas atraviesan los cielos y la tierra, llevando consigo el terror y la desesperación. Su castigo no es solo físico, sino también mental, pues atormentan a sus víctimas con remordimiento y locura. La figura de las Eriñas nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y el castigo. En un mundo donde los crímenes a menudo quedan impunes, las Eriñas representan la idea de que toda acción tiene consecuencias. Su presencia es un recordatorio de que el equilibrio cósmico debe mantenerse y que aquellos que violan las leyes divinas no pueden escapar de su destino. Pero, ¿es la venganza la mejor forma de justicia? ¿O es simplemente una manifestación del miedo y la ira que sentimos ante la injusticia? Aunque las Eriñas son temidas, también son respetadas. En algunas tradiciones se las asocia con Némesis, la diosa de la retribución, con quien comparten el papel de mantener el equilibrio cósmico. En otras versiones se las vincula con las Moiras, las diosas del destino, quienes tejen el hilo de la vida de cada mortal. Las Eriñas son una figura compleja, que encarna tanto el miedo como la necesidad de justicia en un mundo lleno de caos. La figura de las Eriñas ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. En la literatura, su nombre aparece en obras que exploran temas de venganza y justicia, como un símbolo de la ira divina. En el arte, se las representa a menudo como figuras aterradoras, con serpientes enredadas en su cabello y antorchas en mano. Su imagen nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay una fuerza que mantiene el equilibrio y asegura que los culpables paguen por sus crímenes.
Pero, ¿qué piensas tú sobre la figura de las Eriñas? ¿Crees que su papel como diosas de la venganza es algo que debamos temer o respetar? ¿Has experimentado o conocido a alguien que haya sufrido las consecuencias de sus acciones? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría leer tus reflexiones y experiencias. Las Eriñas, las diosas de la venganza, nos dejan un legado poderoso. En un mundo donde la injusticia suele ser común, ellas nos enseñan que toda acción tiene consecuencias. Su presencia en el inframundo y en la tierra no es solo un recordatorio de la muerte, sino también de la necesidad de mantener el equilibrio cósmico. Las Eriñas nos muestran que, incluso en los momentos más oscuros, hay una fuerza que asegura que los culpables paguen por sus crímenes. Los hijos de Hades, cada uno con su propia esencia y propósito, nos muestran las muchas facetas del inframundo. Desde la compasión de Macaria hasta la venganza de las Eriñas, estos seres divinos nos enseñan que el reino de los muertos no es solo un lugar de oscuridad, sino también de justicia, renacimiento y riqueza oculta. La próxima vez que pienses en Hades, recuerda a su descendencia, aquellos que caminan entre las sombras y dan forma al destino de mortales y dioses por igual. Si te ha gustado este viaje por el inframundo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más historias mitológicas. Hasta la próxima, viajeros del mito.